Sigmund Freud fue un médico neurólogo austriaco reconocido como el fundador del psicoanálisis, una corriente revolucionaria en la comprensión de la mente humana, la conducta y la cultura. Su obra transformó no solo la psicología, sino también la filosofía, la literatura, la antropología y la criminología. Su interés científico inicial como investigador se centró en el campo de la neurología, derivando progresivamente hacia la vertiente psicológica de las afecciones mentales, investigaciones de las que daría cuenta en la casuística de su propio consultorio. En relación a la criminología, sus estudios se centraron en la teoría del crimen por sentimiento de culpa, del que puede entenderse que no siempre surge como consecuencia de una transgresión, sino que puede ser un factor preexistente que impulsa al individuo a cometer un delito. En su obra El yo y el ello, Freud argumenta que el superyo, la instancia psíquica que internaliza las normas sociales, puede generar un sentimiento de culpa inconsciente. Este sentimiento puede ser tan intenso que el individuo busca aliviarlo a través de la transgresión, encontrando en el acto delictivo una forma de satisfacción psíquica. Freud señala que, en muchos casos, el sentimiento de culpa existe antes del delito y no es su consecuencia. Por el contrario, el delito procede del sentimiento de culpabilidad. El sentimiento de culpa, según Freud, se relaciona con el complejo de Edipo, donde se cruzan dos intenciones criminales, donde los deseos reprimidos hacia los padres generan una culpa inconsciente, parte de desear a la madre y de querer matar al padre para obtener el objeto de deseo. El complejo crea una necesidad de autocastigo causada por la culpa de desear a la madre y de querer matar al padre. Por lo tanto, se comete el delito buscando el castigo posterior, lo que liberará la culpa y brindará tranquilidad al sujeto. La transgresión de normas sociales puede representar una manifestación externa de esta culpa interna, ofreciendo al individuo un alivio temporal al enfrentar las consecuencias de su conducta. Este sentimiento de culpa proviene de las tensiones entre el yo y el superyo, las instancias psíquicas sometidas al principio de realidad y de la moralidad. Freud aclara que este sentimiento no siempre se encuentra de manera consciente. La mayoría de las veces se encuentra reprimido en el inconsciente. Dentro del inconsciente se encuentran también los mecanismos de defensa, los cuales ayudan de alguna manera a protegerse de aquello que encuentran en el inconsciente, insultos e impulsos. El problema surge cuando estos fallan y los instintos no son dominados, comenzando a producir acciones agresivas. Después de conformar las tres instancias psíquicas, ello, principio del placer, yo, principio de realidad, y superyo, internalización de las prohibiciones y de las fuerzas represivas, llega a la conclusión de que estas tres instancias juegan un papel muy importante en el desarrollo de la persona y de cómo controla dichos impulsos. Entonces se puede concluir que las explicaciones psicoanalíticas son concebidas no en función de conflictos de impulsos, sino en cuanto a defensas del yo contra los impulsos y las emociones. En ese sentido, Freud considera la acción penal como aquella acción psicológica que surge frente a las conductas criminalizadas a las que no pretende eliminar, sino contener, dada la naturaleza ineliminable de estas dentro de la sociedad. Por tanto, el afán de castigar la conducta criminalizada se da en virtud a que dentro de la sociedad existen idénticos impulsos a los prohibidos por la norma penal. La reacción penal puede entenderse como una acción psicosocial de contención más que de eliminación frente a las conductas criminalizadas, dado que los impulsos que subyacen a esas conductas, agresión, transgresión, deseo de dominio, entre otros, son constitutivos de la propia naturaleza humana y por ende inerradicables en el tejido social. El castigo se convierte en una forma de canalizar simbólicamente dichos impulsos.
La sociedad castiga no porque sea ajena a esos deseos prohibidos, sino precisamente porque los comparte y los reprime. El derecho penal entonces opera como un escenario donde se proyectan y gestionan esas tensiones internas mediante la sanción de otro que actúa lo que todos, en algún grado, llevan adentro. En contraposición a esta teoría, encontramos a Emile Durkheim, para quien el crimen no se explica por procesos individuales o psicológicos, sino que debe entenderse como un hecho social normal. Toda sociedad en su funcionamiento regular presenta un grado de criminalidad, ya que el crimen surge de la estructura social y no de conflictos psíquicos internos. Así, el delito provoca y estimula la reacción social, ayudando a estabilizar y mantener vivo el sentimiento colectivo en el que se basa la conformidad y aceptación a las normas por parte de la mayoría de los miembros de la sociedad. Es decir, al reaccionar ante el crimen, la sociedad reafirma su sentimiento de colectividad y moral social. Sin embargo, el delito también es un fenómeno social sancionado por el derecho penal. El hecho de que la autoridad respaldada por el sentimiento colectivo ejerza una reacción reguladora frente a las conductas que se constituyen como delitos permite una mayor flexibilidad en otros ámbitos normativos. Esto es posible mediante ciertos actos de desviación individual que logran la transformación y renovación de las normas sociales, mostrando así que el delito puede ser también un factor de cambio social positivo.